los intrones, que se le pegara la caperuza, que se le formara la cola de polías, etcétera, ¿no? Ujú. Luego, perdón. Ahora sí, ya tenemos un mensajero maduro. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Puede dirigirse hacia los ribosomas para traducirse? Claro, puede ir a ribosoma o puede salir a citoplasma, ¿no? Y ahí llevar el proceso de traducción. Y eso va a generar una cadena polipeptídica, ¿no? Pero ¿qué pasa si después es clivado o se le pegan grupos funcionales como colesterol, algún ácido graso, etcétera? ¿Cómo se llaman a esas modificaciones? Modificaciones post-traduccionales. Exacto, literalmente. Entonces, para esa expresión genética diferencial, tenemos esta regulación a 4 niveles: transcripcional, post-transcripcional, traduccional y post-traduccional. ¿Sí? Ok. Faltan 10, ¿verdad? ¿Personas? Ay, no sé. No sé cuántos somos, la verdad. Voy a pasar algunas clases que grabadas, pero no todas, ¿eh? Pero sí van a tener todas las presentaciones. Ok, gracias. O sea, el último paso, ¿sí? Entonces tenemos esos 3 niveles: movimiento celular, expresión genética diferencial y comunicación celular. En esta hay 2 procesos: inducción y competencia. Y es gracias a estas interacciones que podemos formar los órganos a través de la interacción de distintos tejidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es inducción? Es la influencia de un grupo celular o tejido sobre otro grupo celular vecino durante la embriogénesis. ¿Cómo puede haber esta comunicación o este proceso de inducción? Una población celular va a producir ciertos componentes, ciertos factores, y van estos a influenciar el comportamiento de otra población celular. ¿Cómo? Modificando su expresión genética. Algo que produce esa población celular a través de estos factores va a inducir cambios en la regulación génica de las otras células y por ende su destino celular. Pero en ese caso no todas las células serían iguales. ¿Por qué? Porque si dices que son las células vecinas, o sea, una altera a la otra, que es la vecina, y luego esta vecina altera a la otra, que es vecina, entonces todas serían lo mismo. Pero, ¿qué necesitan esas células para poder ser alteradas? Comunicación. Y cómo, o sea, esta inicial va a producir un factor, ¿no? ¿Cómo puede Ajá. producir la otra célula ese factor? ¿Qué requiere? Receptores, proteínas. Exacto, requiere receptores. ¿Qué pasa si no tiene ese receptor? Ah, pues no se da la comunicación celular. Entonces, sería algo condicional, ¿verdad? Si no hay receptor, le estamos hablando en otro idioma a esta célula, ¿no? Y no puede Okay. percibir esta señal. Vale. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos al inductor. Es el tejido o grupo celular que produce la señal. ¿Sí? Ese es uno. Su contraparte es el que va a ser inducido o va a ser el blanco del tejido inductor. Por ende, se le llama tejido inducido o blanco. ¿Quién produce la señal? El inductor. ¿Quién recibe la señal o responde a esta? El tejido inducido o blanco. ¿Cómo puede responder a la señal? Requiere de una habilidad. La habilidad se llama competencia. Y la competencia es justo lo que me acabas de decir, Mara. Puede responder a esa señal porque tiene manera de responder a nivel molecular. Y la manera de responder es a través de un receptor. ¿Sí? El factor de competencia lo genera el inductor, pero si no hay receptor, no hay comunicación, ¿no? Ajá. Se requiere a fuerzas del receptor específico. Y aquí se pone interesante porque obviamente el ligando y el receptor se van a producir en un tiempo y en un lugar particular, dándole como pie
a este proceso que llamamos diferenciación. Lucía está. Bueno, aquí, para formar lentes en los ojos, necesitamos de una señal, ¿sí? La vesícula óptica va a inducir a una región ectodermal particular, ¿sí? Como vemos en la figura 1. Algo en la vesícula óptica es producido, un ligando, como ya estábamos viendo, ¿no? Un factor de potencia. Y algo debe tener esta región ectodermal para poder responder a la señal, obviamente un receptor. Va ligando, activa e induce la diferenciación de esta región ectodermal o ectodermo superficial para convertirse en las lentes del ojo. Vamos a la figura 3. ¿Qué pasa si yo hago una remoción quirúrgica y quito vesícula óptica? ¿Qué le va a pasar a esta región de ectodermo superficial que originalmente se hubiera convertido en lentes? Pues no se desarrolla, no se da esa comunicación celular, ¿no? ¿Qué perdimos aquí? A la célula vecina. A la célula inductora, ¿verdad? Al tejido inductor. Ajá. Quitamos por remoción quirúrgica a la vesícula óptica. Ok, esa que quitamos la pusimos, ahora vamos a la figura 2 en otro contexto. ¿Sí? Ya no está en la región de la cabeza, lo mandamos hasta acá, ¿no? Hasta la región posterior. Porque aquí, aunque tengo vesícula óptica, no puedo modificar al ectodermo. Porque tal vez no tienen los receptores, las vecinas, Exacto. las células Sí. vecinas. En 3 no teníamos el ligando, en 2 no tenemos los receptores del tejido inducido. Ahora, se acuerdan del código de color, ¿no? Que era azul, rojo y amarillo. Tomé algo endodermal, creo, ¿no? Le pongo aquí. ¿Por qué este trasplante no me hace nada? No genero ninguna modificación en esa parte de ectodermo superficial. Pues por lo mismo de los receptores. Seguramente ese tejido endodermal debe tener ligandos que son producidos, ¿no? Y son secretados. Sin embargo, no hay ningún receptor que sea competente para esa señal particular. ¿Sí? Ahorita hacemos como un resumen de todo esto en 3 enunciados. Ahora aquí, muchos de los puntos finales son factores de transcripción. Empezamos con ligando, receptores y terminamos con la activación de ciertos factores de transcripción para activar la expresión genética diferencial regulada por comunicación celular. Aquí generamos una mutante de PAX6, que es importante para el ojo. No solo afecta el desarrollo del ojo, también afecta el desarrollo de la parte nasal. Si vemos en la mutante aquí, en la figura B, perdemos lentes, perdemos retina y perdemos también esas prominencias nasales, ¿no? Uh-huh. Vamos a enfocarnos ahorita al ejercicio que teníamos. Tenemos vesícula óptica y tenemos ectodermo superficial. Ya me dijeron dónde es Lucía. Ah, sí, hablamos con ella y tiene problemas con la conexión. Como le cambiaron el módem, entonces ahorita apenas se lo están poniendo. Pero ya nos mandó decir que para mañana, sí, digo, para el miércoles. Ok, gracias. Claro. Pues aquí que tenemos. Oye, Fausto, Sí. Sí. se me ocurría que lo que podemos intentar es que nos des permiso a alguno de nosotros para grabar y nosotros podríamos subir la clase para estos compañeros que tienen problemas no pierdan la clase. Por mí está perfecto, ¿eh? Ok, entonces, pues, si quieres darme permiso, si te metes en mi participante, le puedes poner dar permiso para grabar. Sí. Pero no falten en la clase, por favor, ¿eh? No, no. para nada. No, porque si no, no podemos hacer preguntas y nos atoramos. ¿Te hago host? ¿O dónde sería? Sí, también podría funcionar. Y ya ahorita te lo devuelvo en cuanto pueda grabar. Ok. Ahora intenta con este, a ver.
Ok, Claro que sí, cuente con ello. ¿Se pudo? listo. Claro que sí, a usted. Ah, perfecto. Oigan, ¿cómo verían el examen el lunes? ¿Este lunes? Sí. ¿Cómo están de trabajo? Pues, no sé, ¿qué día es el lunes? Ah, 21. No podría ser el 23. Jeje. Sí, el martes podría No, estar bien. martes no puede ser. ¿No? Es que no tienen clase conmigo y no puedo pedirles eso. Ah, el miércoles. ¿Por qué queremos tener clases fuerza los Martes. martes, verdad? Pero, Ajá. ¿todos están de acuerdo que fuera el próximo miércoles? Sí. Sí, ¿Es 23 Sí. de abril? Va, entonces, tengo que enviarles la liga al espacio virtual. ¿Sí? Va que va. Muchas gracias. Ana, ¿se acuerdan de la pregunta de regalo? Sí. Bueno, sí. Perfecto. Entonces, regresando a clase. Aquí sí, un punto importante. Tenemos al tejido inductor, ¿verdad? Que en esa historia era la vesícula óptica, como vemos aquí. Y tenemos al tejido inducido, o más bien tejido blanco, en este caso, que es el ectodermo superficial. Por algo que produce la vesícula óptica, va a inducir cambios en el ectodermo superficial, porque este tiene un receptor, para que pueda convertirse en lentes, como vemos en la figura. ¿Sí? Ese componente del ojo. ¿Eso está claro para todos? Sí. Pues, silvestre, tipo silvestre, vesícula óptica. Tipo silvestre, ectodermo superficial. Por ende, el desarrollo procede de manera normal y se forman lentes. Palomita, palomita, tenemos lentes, ¿no? Algo que, así como se puede hacer en Drosophila, también se puede hacer en ratones. Generaron un mosaico genético. ¿Qué es esto? Puedes generar un homocigoto mutante para un tejido, sin embargo, el otro tejido es tipo silvestre. En esa historia, ¿se acuerdan? Hablamos hace ratito de PAC6, ¿no? Ese factor de transcripción que es clave en el desarrollo de varias estructuras del ojo. ¿Qué generaron? Es homocigoto mutante para PAC6 en vesícula óptica. Sin embargo, es tipo silvestre para ectodermo superficial. ¿Y qué pasó? Así sea mutante en vesícula óptica para PAC6, se formaron lentes. ¿Alguien me puede explicar esto, por favor? ¿El concepto de mosaico genético quedó claro para todos? O sea, se refiere a que, o sea, las vesículas ópticas de las moscas de tipo silvestre, esas sí produjeron Este es el... un ratón. ¿Mande? Es un ratón. Ok. O sea, vesícula óptica de ratón. Ujú. En este caso, fue mutante para PAC6. ¿Sí? O sea, el tejido inductor, por eso es un mosaico genético, porque uno está afectado y el otro tejido está intacto. El tejido inductor o vesícula óptica es mutante para PAC6 homocigoto. O sea, ambos alelos no son funcionales. Sin embargo, el tejido inducido o blanco, que es en este caso ectodermo superficial, es tipo silvestre. Entonces, por eso sí se pudo producir. ¿Pero por qué? ¿Por qué, a pesar de que era mutante para PAC6 en vesícula óptica, generamos lentes normales? Porque la superficie del ectodermo ambos eran de, o sea, tanto del tipo silvestre como el de mutante de PAC6,
tenían el ectodermo del tipo salvaje, del tipo silvestre. Entonces, Bueno, en Argentina y en España sería correcto decirlo así, ¿eh? ¿salvaje? Salvaje. Ah, ok. Bueno, pues estamos en México. Entonces, vamos a contextualizarlo, ¿sí? Entonces voy a hacer un dibujo, voy a poner el ligando, ¿sí? Ajá. Ese provino de la célula inductora, voy a poner el receptor aquí, atravesado una membrana, va a llevar una serie de pasos que eventualmente entra al núcleo y activa al factor de transcripción para que entre al DNA, ¿sí? Ujú. Entonces, aquí, lo que tenemos aquí arriba sería el tejido inductor, en este caso Ujú. vesícula óptica. Este genera ligando, ¿verdad? Ajá. El ligando va a interactuar con su receptor, que está en membrana, de las células que conforman al tejido inducido blanco. Aquí sería vesícula óptica, aquí sería ectodermo superficial. Interacciona. Esto activa una serie de cascadas que vamos a ver ahorita, que permite entrar al núcleo, activar un factor de transcripción y activar la transcripción, por ende. Ese factor de transcripción es PAX6 en esta historia. Si yo muto a PAX6 acá arriba, no afecto porque PAX6 está funcional en mi tejido blanco. Pero si lo modificas, si lo mutas, ¿no sería, no también afectaría el ligando? No, porque el ligando es independiente, o sea, el ligando es codificado por un gen particular, los que vamos a ver ahorita. El receptor es codificado por otro gen y luego toda la serie de cascadas que va a haber están codificadas por otros genes. Es hasta el final donde está PAX6, o sea, el gen que codifica para PAX6, pero tú únicamente lo mutagenizaste en vesícula óptica. Por ende, tú no afectaste nada, porque PAX6 era funcional en tu tejido inducido. Ah, ok. En caso de que no estuviera, por así decirlo, ese gen en el núcleo, porque pues Ahí no, sí, bueno, ese producto génico, que ajá. es PAX6 ya como proteína, ahí sí ya no funcionaría. Entonces, si esto está más o menos claro, vámonos al tercer nivel. Aquí es otro mosaico. Aquí es silvestre ahora para vesícula óptica. Sin embargo, es homocigoto mutante para ectodermo superficial. Entonces, aquí ya no funcionó. Sí sale ligando, interacciona con su receptor, tienes todos los pasos que ahorita vamos a ver. Se internaliza el núcleo, pero ya no hay PAX6. O sea, el punto final donde iba a llegar esta vía ya no está. Ya no se pueden activar después todos los genes necesarios para formar las lentes del ojo. Con este pronóstico, ¿qué esperaríamos observar? ¿Qué fenotipo veríamos? Un ratón Lentes, ¿no? sin, sin lentes, ajá. Como vemos aquí, se perdió. Ok. En el último ejemplo sería generar un homocigoto mutante de manera normal, como vieron ustedes en genética, donde todas las células no tienen una copia funcional de PAX6 en ambos alelos, ¿no? Y por ende, no hay vuelta de ojo, no tenemos aquí nada desarrollado, ¿no? Pero nada diferenciado. ¿Está más o menos claro el ejemplo? Sí. ¿Para todos? ¿Todas? ¿Sí? Ahorita quizás cuando veamos los componentes de las rutas, quizás queda más claro, ¿eh? Va. Pero hay un punto importante, el tiempo es importante. Para que haya inducción, requieres de una ventana clave. No es lo mismo empezar en Neurula que ya trabajar, en este caso es un anfibio, trabajar ya con un renacuajo. O sea, el tiempo va a ir marcando la pauta también. O sea, la competencia se va a ir formando con base en el tiempo. Porque el desarrollo depende de tiempo y lugar. Entre más avancemos, vamos perdiendo esa competencia. Y se van adquiriendo estados diferenciados distintos. Hasta que terminaremos en el adulto, como nosotros, con células somáticas. Y eso está muy bien. No queremos que se modifiquen, ¿verdad? No.
porque puede pasar, eso es un hecho, ¿no? Ujú. Alguien hacía esta analogía, ¿no? Que el desarrollo es ir hacia la multicelularidad y el cáncer es ir hacia la unicelularidad. ¿Qué piensan de eso? Ujú. ¿Tiene sentido? ¿Cómo? Otra. Sí. Sí, que el desarrollo es ir hacia la multicelularidad y el cáncer es al revés, de lo múltiple a lo unicelular. Pues sí, sí tiene sentido, más o menos. O sea, vamos ahorita, lo que vamos en este curso, como vamos a empezar en la clase de lunes, porque ahorita primero van a exponer ustedes miércoles y viernes, vamos a ir de algo desdiferenciado a algo diferenciado, ¿no? Empezamos en el cigoto y terminamos con 34 billones de células. Y también es importante la comunicación, ¿no? Empezamos con un ectodermo prospectivo, o sea, lo que se va a convertir en ectodermo, en gástrula temprana, luego en gástrula tardía, se convierte en una región particular del ectodermo en placa neural. ¿Se acuerdan luego de las células bisagras? Después, una región de esa placa neural se va a convertir en la copa óptica prospectiva y luego en la famosa vesícula óptica que veíamos ahorita. ¿Qué va a pasar? Va a interaccionar con otras regiones ectodermales, como la parte de la epidermis prospectiva. Esta, al recibir señales de la placa neural en, en tiempos para convertirse luego en copa óptica, se va a diferenciar en ectodermos de las lentes. Se va a convertir luego en placodas de las lentes y esa a su vez también va a comunicarse con la vesícula óptica. También va a haber otro tipo de señalización, ¿sí? Aquí, gracias a PAX6, que se activó por las señales ligando de vesícula óptica a este ectodermo para que se convierta en lentes, a su vez, eso ya lo estamos viendo en la figura anterior, las lentes, bueno, las pláculas de las lentes van a producir otras señales para que la vesícula óptica se pueda diferenciar después en copa óptica. Mm. Y que O después... sea, sí, perdón. Uh-huh. con lo que vimos antes ya se formó la lente. Entonces, esa misma lente va a hacer que las células vecinas, ahora se va a convertir, por así decirlo, en la inductora, casi, casi. Exacto, eso es muy importante, ¿no? O sea, va a haber como una comunicación. Okay. Inducimos para luego ser inducidos nosotros, como células, ¿no? Y aquí se hablan del código de color. Tenemos otras influencias. El mesodermo se va a convertir después en la notocorda. Y este va a ser muy importante para que se pueda diferenciar la placa neural en tubo neural y en todas las estructuras del sistema nervioso central. Y a su vez, la faringe prospectiva y el corazón prospectivo van a generar ciertos ligandos para que la epidermis prospectiva también pueda avanzar en su desarrollo. Hacia lentes, por ejemplo, en este caso particular. Ahora también, nuevas señales ya de vesículas de las lentes, la copa óptica, que derivó de la vesícula óptica, se va a diferenciar en nuestra famosa retina, la pigmentada y la retina neural. Cuando alguien se golpea la cabeza, ¿qué le revisa? Los ojos, o sea, que tenga como bien se me olvidó cómo se llama. La el córnea. reflejo de la Ajá. pupila, ¿no? El Sí, reflejo que y todo. responda a la pupila más bien. Ajá, era eso. Y dicho de una manera muy generalista, dirán que la retina es una ventana a nuestro sistema nervioso central. Sí. Claro, ¿verdad? Buscan si hay algún derrame, porque eso puede ser muy serio, ¿no? Ven el fondo de ojo, o sea, ven esta retina neural para ver si todo se ve de manera general íntegro. Y se diferenció justo por esas interacciones. Luego, esas mismas lentes ya se diferencian como lentes y otra región, también del ectodermal, deriva en convertirse en nuestra córnea. Y ya formamos este famoso ojo, ¿no? Vamos a hablar luego del desarrollo del ojo, pero si les late, si toman biología marina con Fabio, o mamíferos marinos más bien, con esta Fabiola, van a ver el desarrollo del ojo, cómo está adaptado en mamíferos marinos. ¿Alguien abre los ojos en el agua? No, o bueno, no de mar. Bueno, ¿y cómo ves cuando abre los ojos en el agua? Por arreglos, igual en el ojo, los mamíferos marinos tienen mejor visión dentro del agua, ¿no?
Ujú. Bueno, pensando en pinípedos. Hay dos modos de interacciones inductivas. Una es una interacción instructiva. ¿Qué significa esto? Que una señal es necesaria para iniciar la expresión cinética. ¿Sí? Sin hacer la inductora, como veíamos ahorita con las vesículas ópticas y el ectodermo superficial, la célula inducida no es capaz de diferenciarse, justo como veíamos también con la conversión de ectodermo superficial a lentes del ojo. Ahora está la permisiva, da un ambiente que permite que se lleve a cabo esta diferenciación. Por ejemplo, a ver si sirve. La vesícula óptica es clave para que se puedan diferenciar las lentes, ¿no? Pero quien permite también o genera un ambiente favorable son las señales de la, bueno, de la futura notocorda y del futuro corazón y de la futura faringe. Tenemos también interacciones permisivas que van a contextualizar el proceso de diferenciación, pero no es tan importante como una interacción instructiva, como lo que sería vesícula óptica a ectodermo superficial para que se pueda diferenciar en lentes. Esa figura también refleja que aunque vamos a ver el desarrollo como cabellitos de calandria, enfocándonos únicamente en ectodermo y en qué se convierte, en mesodermo y en qué se convierte, y en endodermo y en qué se convierte, recordar que se están interaccionando estos tres componentes, esas tres capas, para poder llevar a cabo el proceso de diferenciación. Esto es muy importante, porque incluso para mantener nuestra homeostasis, como con todos nuestros órganos, hay comunicación, ¿sí? Hay comunicación de hígado, hay comunicación de intestino, sistema nervioso central, gónadas, etc. Sí hay comunicación, porque es una manera de mantener homeostasis. Si algo se estresa, se comunica a los otros órganos para activar ciertas respuestas que estabilizan nuestra protostasis. O sea que nuestras proteínas estén en buen estado. La figura que veíamos al principio, podemos resumir esto. En presencia de tejido A, el tejido B inducido se desarrolla de cierta manera. Si hay vesícula óptica, ectodermo superficial de la región anterior se diferencia en lentes. ¿Sí? Eso estuvo claro. 2. Hacemos esa remoción quirúrgica. Quitamos el tejido A, quitamos vesícula óptica, por ende ya no hay ligando, ¿no? Ujú. Y como resultado, el tejido B, en este caso ectodermo superficial, ya no puede convertirse en lentes. Entonces, el caso último, que era como la figura cargada abajo a la derecha, es esta, la 4. Ujú. ¿Sí? Quitamos A en el punto 1, pero ahora pusimos C, que era ese tejido aparentemente endodermal. Seguramente, como les decía, produce ligandos, pero el tejido B, el tejido blanco, no es capaz de responder a esos otros ligandos. Mm, ¿Ah? Y para recordar, las interacciones epitelio-mesénquima son muy importantes. Recordemos, epitelio son esas células conectadas formando hojas o tubos, y mesénquima son esas células no conectadas, ¿sí? Como la cresta neural, por ejemplo. Ya lo vimos hace algunas clases. Entonces, ¿qué tenemos? La interacción epitelio-mesénquima va a formar a los órganos. Un ejemplo muy bonito, que no puse, es la formación de los riñones, ¿sí? Luego se los platico. Entonces, todos los órganos existen de interacción epitelio y un mesénquima asociado. Se requiere de esto para formar esos órganos. Por ejemplo, aquí vamos a ver dos tipos de especificidad, una regional. Deme un minuto, por favor. sí.
Entonces, tenemos dos tipos de especificidad para inducir esta inducción. Una es regional y otra es genética. Vamos a hablar primero de la regional. Tenemos mesénquima, que es de la parte dermal, y tenemos epitelio, que es de la parte epidermal. Interacción mesénquima de cierta región con epitelio me va a formar, si es en cierta región, las plumas de las alas. Si es en regiones, por ejemplo, en los miembros, me va a formar las plumas de las patas, y más abajo, obviamente, me va a formar las escamas y las garras de este pollo, ¿no? Va a depender mucho dónde está esa región para ver en qué se puede convertir. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es el origen de la pluma? ¿Dérmico? Pero ¿Las a escamas? nivel evolutivo, ¿alguien dijo escamas? Sí, yo. Perfecto. Entonces, ahorita vamos a culpar una vía para la formación de las plumas derivados de la escama. En genética, por ejemplo, aquí tenemos un tritón y una rana. Hacemos trasplante celular, como cuando hablábamos de la bandera de Francia, ¿se acuerdan? Lo que dijo Wolpert. Vamos a hacer un trasplante. El donador aquí es una rana y el receptor es un tritón que nos genera, aunque es el equivalente, como la bandera de Francia y de Estados Unidos, nos forma ventosas, ¿no? Ujú. Al revés, de tritón a rana, igual la misma región de este embrión nos va a formar balanceadores, ¿sí? O sea, es el equivalente, pero está esa especificidad genética. Hay un componente genético que marca esas instrucciones, a pesar del contexto celular. Es un ejemplo de lo que hablábamos de la bandera de Francia y luego cuando hicimos el trasplante imaginario con la bandera de Estados Unidos, para ver esos estados, ¿no? Ahora, las interacciones celulares. Cuando las células están adyacentes, están como yuxtapuestas, la interacción se llama yustacrina, ¿sí? O sea, el receptor está en la membrana y el ligando está en la membrana de la otra célula, ¿sí? Cuando se propaga a través de la matriz celular, la interacción es parácrina, ¿sí? ¿Cómo viajan las hormonas? Por la sangre, ¿no? La sangre, ¿no? Por ejemplo, casi siempre les pregunto, ¿pero tienen hambre? Siempre. ¿Alguien? Siempre. Ok, ¿ahorita tienes hambre? ¿Qué está pasando en tu cuerpo? Pues me ruge la panza y, o sea, sí, o sea, hay falta de comida, hay falta de azúcar, hay falta de alimento. ¿Y qué le chismea el intestino a tu hipotálamo? Pues que tiene hambre, que tiene que comer. ¿Y cómo se comunicarán tan lejos que están, no? En este caso, más que neurotransmisores, es a través de neuropéptidos. Recordemos que hay dos tipos de hormonas, ¿no? Derivadas de colesterol, por eso es importante tener una fuente de colesterol, ¿verdad? Y otras derivadas o producidas a través de estos péptidos, ¿no? Esas regiones, esas cadenas de aminoácidos mucho más pequeñas. Y sí, Ingrid, se está comunicando por medio del torrente sanguíneo a través de neuropéptidos que comunican y hay señal de intestino a hipotálamo y viceversa. Y luego nos hace rugir la panza, ¿no? Gracias a ese tipo de comunicación. Para este curso nos vamos a olvidar de factores endocrinos, salvo cuando hablemos de la insulina, ¿sí? Y cómo regula en etapas tempranas el desarrollo. Vamos a enfocarnos ahorita a factores parácrinos o factores de crecimiento y diferenciación. Entonces, tenemos interacciones eustácrinas y tenemos interacciones parácrinas. Las eustácrinas están en células adyacentes, ahorita vamos a hablar de dos ejemplos. Las parácrinas se van a desplazar a través de la matriz celular. Y se fijan, solo vamos a hablar de manera muy genérica de cuatro principales. ¿Cómo con cuatro familias podemos estructurar a todo un embrión? ¿No es como muy poquito?
Pues no serían poquitas porque dentro de las familias hay muchos factores, ¿no? Claro, y también importa dónde van a converger. O sea, qué factores de transcripción se van a activar y estos qué genes específicos se van a transcribir. Exacto. Ujú. De hecho, recordemos, quien propuso el modelo teórico fue Alan Turing, y con solo 2 factores de estos, alias morfógenos también, logró generar patrones de diferenciación bastante complejos, como lo que veníamos en un embrión. Tenemos 4 aquí. FGF, que es un factor de crecimiento de fibroblasto, Hedgehog, Wingless o Wind, y la superfamilia TGF-beta, perdón. ¿Sí? También hay regulación autócrina. ¿Eso a qué le suena? Pues es como autorregulación de la misma célula que produce para ella misma. Ok, pero ¿qué produce para ella misma? Vamos a imaginar ese escenario. ¿Qué pasa si esta célula produce el ligando y produce el receptor? Se autorregula, ¿Y cómo se le llama esa regulación? regulación autócrina. ¿Sí, sí todos? Entonces tenemos ese mecanismo. Vamos a ver que ese es uno de 4 mecanismos para mantener estados diferenciados después. Pero eso es importante, hay regulación autócrina. Si tenemos la señal o ligando y tenemos al receptor. O sea que es célula inductora y célula blanco, ¿verdad? Y a ese Ujú. proceso le llamamos regulación autócrina. Ahora vamos a hablar ahorita de cascadas de transducción de señales, que son reguladas a través de estos inductores, de estos factores parácrinos. O lo podemos ver también, o conceptualizar también, como cierto tipo de morfogenes. ¿Recuerdan? Que respondían a gradientes de concentración. Funcionan a través de la interacción de un receptor que activa una serie después, ya en esa célula blanco, una serie de reacciones enzimáticas para eventualmente regular la transcripción diferencial de estos genes. ¿Cómo van a impactar estas vías? 1, a través de la regulación de factores de transcripción. Y 2, por cambios en el citoesqueleto. Vamos a pensar en el citoesqueleto. ¿Qué se imaginan si yo polimerizo actina en esta región y despolimerizo actina en esta otra región? O al revés, polimerizo actina y despolimerizo actina. ¿Y otra vez? ¿Qué Pues, estaría haciendo yo a la célula? ¿mané? ¿Qué le hago a la célula? ¿La estoy moviendo? Sí. La estaremos desplazando, ¿verdad? Por Ajá. regulación en este citoesqueleto. ¿Y quién le dice, tienes que ir para allá o por aquí no pasas? Esa comunicación que hay, ¿sí? Se Ujú. requiere de estas vías, 1, para regular el primer paso de la regulación genética diferencial, y 2, para cambios en el citoesqueleto. Justo estamos convergiendo lo que vimos antes. Movimiento citocelular, lo que está en el punto 2, y regulación genética diferencial, lo que está en el punto 1. Ya tenemos los 3 componentes, ¿no? Comunicación celular, expresión genética diferencial y movimiento celular. Ujú. La combinación, lo que permite la diferenciación y por ende lo que subyace el desarrollo. Ok. Con esta clase terminamos estos principios, ¿no? Ya podemos empezar con fertilización en la clase de lunes. Ahora, ¿cómo actúan o cómo están estas cascadas? ¿Y cómo pueden afectar, por ejemplo, factores de transcripción? Tenemos 3 tipos. 1, este complejo basal. Recordemos que no interactúa directamente como en procariotas. En eucariotas se requiere formar un complejo basal para reclutar a la RNA polimerasa. Y eso es regulado por factores de transcripción. 2, se adquieren por localización citoplasmática. Se divide este cigoto en sus respectivas blastómeras y cada blastómera puede captar uno de sus componentes. Como veíamos, ¿no? Hablamos que el contenido citoplasmático del cigoto o incluso del ovocito u óvulo posterior es heterogéneo. Puede contener mensajeros que una vez que llega el esperma se traducen a proteína y quedan distribuidos de manera heterogénea. Por eso se pueden adquirir por localización citoplasmática. Se dividió
Y aquí se ganó cierto factor de transcripción. Esa es una posibilidad. O tres, lo que vamos a ver hoy. Se activan estas funciones por cascadas de transducción de señales. Una es el factor de crecimiento de fibroblasto, también está en la vía RTK. Lo vamos a manejar a este factor de crecimiento de fibroblasto, por sus siglas en inglés, se conoce como FGF. Ya casi 2 docenas de estos en vertebrados. Tienen varios componentes. Uno, por ejemplo, regulan la formación de los miembros. FGF8. FGF7 es clave para la piel. FGF2 para vasos sanguíneos, por ejemplo. Y FGF1, aunque también FGF8, pero B, para la regeneración de miembros. Es uno de los componentes principales que se ha visto que se activa si le cortas un miembro ambistoma. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo lograríamos activar FGF en nosotros, ¿no? En mamíferos? Para eventualmente poder plantear la posibilidad de inducir regeneración por medio de esas vías. Va a haber una fuerte conexión de esas vías, obviamente con desarrollo, pero también con cáncer y también con regeneración. Entonces, FGFs, el ligando va a activar a un tipo de receptor, son receptores tipo tirosina sinasa, y eso se activa una cascada de fosforilaciones. Un componente RTK, que es de la misma familia, al llegar al ligando, dimeriza el receptor, se fosforila, y eso activa una serie de fosforilaciones, y en cada paso, al fosforilar cada uno de los elementos, activa el siguiente paso. ¿Sí? No hay que aprendernos esto, solo hay que ver esto, ¿no? RTK activa GNRP, que a su vez activa RAS, que a su vez activa a RAF, que a su vez activa MEC, y ERK. Este ya puede entrar al núcleo, y al estar activado por una fosforilación, activa a un factor de transcripción al fosforilarlo, y eso permite activar la transcripción. ¿Sí? La palabra clave en esta vía, que es la vía FGF, es activación. De RTK, o sea, del ligando, receptor, dimerisa, se fosforila, toda la cascada de fosforilaciones o activaciones, entra al núcleo, fosforila cierto tipo de factores de transcripción, lo activa por este cambio, y eso permite que haya transcripción. Ok. O ¿Sí? sea, en el núcleo, en la parte génica, eso ya está, solo es activarlo. Exacto, lo tienes. De hecho, todos los componentes, RAS, RAF, etcétera, MEC, están inactivos. Ah, ok. Mientras no haya ligando, eso va a estar silenciado. Ok. ¿Sí? Al menos que haya una mutación, ahorita vamos a hablar de ella. ¿Sí? Otro componente dentro de esa misma vía es la vía JAK-STAT, que está compuesto por una sinasa llanos y por transductores de señales y activadores de transcripción, los STATs. Eso es clave para la diferenciación, por ejemplo, de células sanguíneas y para la activación del gen caseína, que es clave para estabilizar componentes en la leche. Igual, es lo mismo, ¿no? Llega el ligando que es prolactina, se dimeriza, ¿sí? Activa una serie de fosforilaciones, permite entrar al núcleo y activa la transcripción de estos genes. Por ejemplo, en este caso, del gen que codifica para la caseína. ¿Alguien recuerda que es una mutación de ganancia de función negativa? Mutación de ganancia ¿De función? negativa, ¿no? ¿Qué se espera que haga una mutación de pérdida de función? Pues Quitar que al quitar algo una- se debe Exacto. Que hay una reducción o pérdida de la función de este gen, ¿no? O del producto de este gen. Y entonces, ¿qué sería una mutación de ganancia de función? que si, o sea, si pones como un gen en otro lugar, aumenta, bueno, tiene esa función en ese otro Más lugar. bien, en este caso, desde la perspectiva genética, o sea, una de pérdida de función es que reducimos o eliminamos la función del gen. Ujú. Ujú. Una de ganancia de función es que incrementamos su función del producto de este gen. Ujú. Ahora, lo que hacía, lo hace de una manera más eficiente. Pero aquí es distinto. No, en cáncer serían secuencias regulatorias. Esas sí pueden sufrir cambios, lo vamos a ver cuando hablemos de Evo. Pero aquí más bien es el producto derivado de este gen, o sea, la proteína, sufre un cambio. ¿Sí?
Ahora, por ejemplo, el cambio que sufrió este producto de este gen es que este receptor FGF está siempre activo. Ya no requiere un ligando. Mm, Por eso es ganancia de función negativo. ¿Qué implica? Que esté siempre activo. No se oye muy positivo, ¿verdad? ¿Qué formamos primero, cartílago o hueso? cartílago. Exacto, de condrocito se va a convertir a osteoblasto. Ujú. Pero aquí ya no puede, porque está siempre activo. Tenemos proliferación de este. Sin embargo, este ya no funciona para llevar al cabo la transición a, a hueso como tal. ¿Por Ujú. qué? Porque tenemos esta mutación de ganancia de función. A ver, O sea, ¿cómo se explica? sería quitar quitar una función para que se puedan desempeñar otras, o solo se puede desempeñar normalmente. Más bien aquí, el producto de este gen ya no requiere ligando. O sea, aquí para activarse requiere de ese ligando como tal. Aquí ya no. Va a estar Ujú. siempre activo. Mientras se exprese, va a estar siempre activo. ¿Y eso cómo es negativo? O sea, ganancia de función negativa. O sea, ganancia de función puede ser favorable, ¿no? Pero aquí, porque ya no es viable el embrión. Ujú. Porque estás regulando el crecimiento de cartílago, pero ya no la transición a hueso. Ah, ok. ¿Sí? Ok, ok, ok. Vamos a ver todos los pasos después de cómo generamos hueso. Va. Sí, tenemos que producir cartílago primero, pero luego tiene que haber una transición. La siguiente vía se llama Hedgehog. ¿Sí? Esta se encontró en Drosophila. ¿Por qué? Hedgehog es erizo, ¿verdad? Ujú. Déjenme veo si puedo buscar una mutante. En la figura de hacia arriba es un embrión normal de Drosophila. En medio es la mutante Hedgehog. Y abajo tenemos un erizo real, ¿no? Recordemos que en Drosophila con las mutantes tenemos libertad. Podemos nombrarlas con lo que nos inspiremos. ¿Sí parece un erizo? No. ¿No? Bueno, yo ¿O digo que sí? sí. Sí, porque tiene O sea, como los vellitos, ¿no? exacto, con algo de imaginación, porque al final como que se compactaron la composición de los segmentos y parasegmentos que tenemos aquí, en el embrión normal que vamos a ver después, como que se compactó. Y entonces alguien se inspiró y le puso erizo. ¿Qué piensa, no? Pero no es precisamente porque está en un erizo, sino porque está dentro Parece. de... Ah, ok, solo porque parece. Ah, ok. Exacto. Sí, o sea, se inspiraron en ello, ¿no? Entonces se descubre en Drosophila con base en este fenotipo. ¿Y qué más? Es una proteína que su regulación post-traduccional se va a clivar. Va a perder una tercera parte del extremo C terminal y se queda únicamente con 2/3 del N terminal. Y además se le va a pegar una molécula de colesterol para generar a Hedgehog funcional. ¿Alguien llegó a jugar Sega? Sí. ¿Se acuerdan de la mascota? Sonic, Sí. que es Sonic, un ¿qué? erizo. Sonic Hedgehog, ¿verdad? Aquí está. Ajá. Bueno, se descubre Hedgehog en Drosophila. Recordemos que los vertebrados sufrimos 2 duplicaciones genómicas. Por ende, ¿cuántos genes Hedgehog esperaríamos encontrar en vertebrados? 3. 3, ¿no? Y el primero lo aisló un postdoc japonés que estaba en el grupo de Cliff Tabin. Y su niño, tenía un chavito, era fanático del Sega. Entonces, en honor a su hijo, le puso al primer gen que encontró de Hedgehog, le puso Sonic Hedgehog. Ujú. Y quedó bien. Quedó perfecto. Después encontraron los otros 2 componentes, Desert Hedgehog e Indian Hedgehog, que esos sí existen de verdad, ¿no? Y son erizos reales, ¿no? Pero el más común y el más como
el que tiene más efectos se encontró, fue ese primero, Sonic Hedgehog, pero tenemos 3 nosotros. Y Drosophila o los invertebrados tienen uno solo. ¿Qué hace? Uno va a ser importantísimo para diferenciar neuronas en el tubo neural. Hedgehog se produce, bueno, Sonic Hedgehog en particular, se produce en la notocorda. Genera estas señales, pero hay un gradiente de concentración. ¿Sí? Aquí está el tubo neural. Y aquí está la notocorda. Genera señales, pero ¿quién va a recibir más Sonic Hedgehog? ¿Lo que está en la región ventral del tubo neural o lo que está en la región dorsal? La ventral, ¿no? La ventral, ¿no? Podríamos marcar aquí una raya. ¿Sí? Sería dorsal y ventral de ese tubo. Nosotros le decimos techo y le decimos piso. Ok. Es el piso del tubo neural y es el techo del tubo neural. Hacemos referencia a ventral y dorsal. Y ese va a ser más impactado porque hay un gradiente de concentración de más a menos. Y ese gradiente de concentración de este ligando, que es Sonic Hedgehog o factor parácrino, va a regular, tú vas a ser motoneurona, tú vas a ser interneurona. Y eso va a diferenciar las neuronas en el eje dorsal ventral. Pero me equivoqué. ¿Sí? No, sí está bien, dorsal ventral, claro. Ahora, ¿se acuerdan de las somitas? Ajá. Vamos a imaginar como que son, bueno, Hedgehog delimita. Entonces, vamos a formar un grupo celular y luego, con que vamos a cortar con Sonic Hedgehog para formar la siguiente somita. Vamos a cortar con Sonic Hedgehog para formar la siguiente somita. Y así vamos a formar todos los componentes que eventualmente se van a convertir en nuestras vértebras, costillas, músculos y piel de la espalda. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? ¿Qué nos explicaban ahorita? ¿Cuál es el origen de la pluma? Las escamas. Las escamas. ¿Quién las fragmentó? ¿Podríamos imaginar una pluma como una escama fragmentada? Como delimitada, digamos. Tenemos la escama y como que se separó, ¿no? Ujú. Es gracias a la acción de Sonic Hedgehog que separamos todos esos componentes. Y formó esas plumas. Ujú. ¿Cuántos ojos tenemos? 2. ¿Por qué? Porque Sonic Hedgehog se expresó en la zona media del encéfalo y permitió que únicamente tuviéramos PAC6 en estas otras 2 regiones. ¿Sí? O sea, inicialmente cuando está el desarrollo tenemos 1 y con este. La migración celular, gracias a Sonic Hedgehog, inhibe aquí PAC6. ¿Qué pasa si un teratógeno le pega a Sonic Hedgehog? Nos hacemos cíclopes. Exacto. Y por ejemplo, en las aves, si Ujú. esto produce que las escamas se hagan Plumas. así plumas, este está como no activo en la parte de las patas de las aves. O Exacto. sea, Sí. está aislado. Sí. No está aislado. Ok. No tiene, ahí sí aplica, Itzel no tiene los enhancers necesarios para esta región. Ok. Ahora, ¿cuántos dedos tenemos? 5. Hay gente con 6 dedos, ya sea en las manos o en los pies. Sí, ¿Por qué? porque se sobreexpresa, puede decir. Exacto, por alteraciones en la regulación de Hedgehog. Ujú. ¿Sí? Ya sea por cambios genéticos o por señales de algún teratógeno. De hecho, hay un Ok. género de lagartijas, a lo mejor ustedes van a saber cuál es, que las especies tienen o 5 o 3 o 6 dígitos. Y es por alteraciones en la regulación de Hedgehog. Vamos a pensarlo como que delimita, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál les dije que era la palabra clave en FGF? Oigan, ¿quieren un descanso de 5 minutos? Sí. 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 Nos vemos a las
quieren, continuamos. Cuando hablamos de FGF, ¿cuál les dije que era la palabra clave? Activación. Activación, ¿verdad? Entonces, vean este recuadro, por favor. Es una serie de flechas. Cada flecha simboliza una activación, ¿no? De RTK a GNRP, a su vez a RAS, etcétera, ¿no? En este caso, por una serie de fosforilaciones. Ahora vamos a la vía de Hitchcock. Está más chiquito el recuadro, pero ¿qué les llama la atención? Que aquí en vez de activar es lo contrario, ¿no? Es inhibición. ¿Y qué pasa si yo inhibo al inhibidor? No se activa, o sea, continúa activándose. Exacto, entonces otro mecanismo en Hedgehog, activación a través de la inhibición del inhibidor, para que ahora sí este componente pueda entrar al núcleo y activar la transcripción. ¿Sí? Entonces, para recordar, teníamos una serie de activaciones en FGF, aquí no, aquí es inhibir al inhibidor para poder activar. Y llevar a cabo Inhibir, al inhibidor. o sea, en condiciones normales no se inhibiría, o sea. Exacto, por ende estaría como bloqueada, está bien. Ahorita vamos a hablar de cáncer de colon en la siguiente vía. A ver si queda más claro el ejemplo. Ok. La otra vía es Wnt. Aquí está mal escrito, aquí faltó una S. Y déjenme salgo un segundo, por favor, para ponerles una mosca sin alas. ¿Sigo compartiendo o ya no? No. Ah, perfecto. Entonces, deme un segundo, por favor. Sería quizás. Listo. ¿Sí? Sí, todos ustedes tienen amigos o familiares no biólogos, ¿verdad? ¿Cuál creen que sería su reacción si ustedes le contaran, todos apasionados o apasionadas, que están estudiando mutantes sin alas en Drosophila? Bueno, en una mosca. Que para qué quiero moscas sin alas, ¿no? Eso te dirían. ¿Cuál es el cáncer más común en México? ¿El de mama? El de colon. El de El colon, de ¿verdad? colon. ¿Y qué les dirían si ustedes les cuentan que están estudiando las bases moleculares del cáncer de colon? ¿Reaccionarían distinto? Sí. No me creerían. No, porque no. Bueno, pero entonces, ¿no es lo mismo estudiar desarrollo de alas en una mosquita a estudiar cáncer de colon? Pues son las bases, ¿no? Exacto. Y gracias a estas bases se descubrió a la vía Wnt. Es la fusión de Wingles, como vemos aquí, esta es la mutante Wingles, que no tiene alas en Drosophila, e Integrated en vertebrados. Se fusiona ambos nombres y nace la vía Wnt. El ligando es una serie de glicoproteínas que están enriquecidas en glicina. Hay varios componentes, como vemos aquí, en vertebrados. ¿Qué hace? Las somitas son más heterogéneas de lo que pensamos. Sí, algo va a formar hueso, pero también otros componentes van a formar músculo. Los músculos de las espaldas son regulados por la acción de Wnt. El cerebro medio también es gracias a la acción de Wnt. En el cerebro medio, por ejemplo, tenemos al tálamo. Gracias al tálamo podemos filtrar. Estamos haciendo toda una serie de estímulos sensoriales y gracias a un componente del cerebro medio, que es el tálamo, filtramos. Oicopleura, que es un tunicado, un urocuardado, no tiene cerebro medio, lo perdió.
¿sí? Entonces, quién sabe cómo está integrando esas señales. Por eso lo usan como modelo de Bodevo. Pero es gracias a Wind. También la polaridad en los miembros, cuando hablamos del desarrollo de las patas de los insectos, por ejemplo, o de los miembros invertebrados. Promueve también es muy importante en células germinales y desarrollo urogenital, tanto en gónadas como en riñones. Y en otros componentes también, ¿no? Como vamos a ver después. Hay dos vías, la canónica, que es la que integra o está compuesta por la beta-catenina, y la no canónica, que no cuenta con esta beta-catenina. Entonces, el principio que vemos en Wnt es el mismo que vemos en Hedgehog. La activación de la vía se logra por la inhibición del inhibidor. ¿Sí? Llega Wnt, activa Frizzle, que activa Dishevel, y Dishevel me va a inhibir a GSK3. GSK3 forma parte del complejo inhibidor de la beta-catenina, que me la estaba mandando a proteasoma. Era degradada. Ujú. Cuando hay Wnt, ya no puede ser, ya no puede mandar a proteasoma, entonces Dishevel inhibe al inhibidor, se disgrega el complejo inhibidor, y ahora sí, la beta-catenina entra al núcleo y activa la transcripción. Denme un segundo, por favor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Dishevel va a inhibir al inhibidor. Como ya quitamos el complejo inhibidor, ahora sí la beta-catenina es libre de entrar. Y va a regular, entre muchos casos, la proliferación celular a través de la mitosis. ¿Qué pasaría, ¿sí?, si un componente del complejo inhibidor muta? APC, por ejemplo. Ya no se puede formar. Porque esto pasa en las células de colon. Pues no se da la Inyección. diferencia, ¿no? No, al contrario. Se regula sobre todo proliferación. ¿Qué pasa? Ya no tenemos APC. Ya no estamos formando el complejo inhibidor. ¿Sí? Deme un minuto, por favor. ¿Qué tanto una mutación en un gen explicará un cáncer? ¿Mande? ¿Qué tanto una mutación en un gen explicará un cáncer? Pues, por ejemplo, sería esto, ¿no? Porque si, o sea, si hace que haya mucha proliferación celular, esa es la base, una de las bases del cáncer, ¿no? Proliferación negativa, bueno, celular, ¿no? Aunque en general, no, una alteración así no explica más de un 5%. Así como podemos decir que una golondrina no es una primavera, una mutación en un gen no es un cáncer. ¿Sí? En general, es la conjunción de varias mutaciones en genes distintos los que podrían eventualmente llevar a la formación de un tumor y eventualmente a tener cáncer. Con una excepción, APC. Mutaciones en APC de este complejo inhibidor de la vía Wnt canónica explica. Déjenme ver qué está pasando, ¿no?
Entonces, salvo esta mutación en APC, es poco probable que, o sea, o el porcentaje que pueda explicar una mutación es muy bajo. Con APC no, ¿sí? Y eso está fuertemente relacionado con el cáncer de colon. ¿Qué escenario se imaginan si mutara APC? Vamos a enfocarnos en esta vía. Si mutara APC, Sí. ¿en qué sentido? Que ya no sé. Ya no es funcional. Ya no puedes formar el complejo inhibidor. Entonces, pues no sé. ¿Qué le pasa a la beta-catenina? Inhibiría. No se inhibiría, ¿verdad? ¿Qué pasa con beta-catenina? No sé. Se degradaría. No, lo contrario, ¿no? Al, sí, 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 no se degradaría. O sea, y entonces, ¿qué va a hacer? ¿A dónde puede entrar? Al núcleo, Pues, ¿verdad? ajá, sí, Como vemos en la figura B. Que al entrar al núcleo puede activar transcripción, que ujú. regula mitosis. Y entonces, ¿qué tendríamos ahí en colon? Proliferación de células mutadas. Exacto. Va a formar los famosos pólipos, ¿no? ¿Los pólipos? ¿Cómo son los pólipos? Así como tejido Si, digamos, si a una persona le hace granular. una colonoscopía, ¿qué le podrían ver? Bueno, que el tejido es como que se crean tumores. Exacto. Tumorcitos o estas pequeñas proliferaciones que serían estos pólipos. Ok, Todo por la alteración en la regulación de esta vía. ok. ¿Sí todos? Pero entonces en ese caso, eso viene dado, o sea, es una mutación. Ay, es que no sé cómo hacer mi pregunta. Mm, o sea, esa mutación se puede dar, por ejemplo, de manera epigenética o ya es genética nada más. No hay mutaciones epigenéticas, ¿eh? Ah, ok, ok. Pero sí hay alteraciones epigenéticas que podrían impactar en la regulación de esta vía. Ah, ok. Sí, vamos a ver luego o definir luego el concepto de un epialelo. Lo que puede pasar es que generemos mutaciones somáticas que generen una presencia no funcional y que pueda alterar la formación del complejo inhibidor de la beta-cateína. Que bajo ciertas condiciones podría esto alterar esta vía. Todo gracias a trabajar con el desarrollo de las salas en una mosca. La importancia de apoyar la investigación, ¿no? Por más poco aplicada que a ojo de buen cubero pudiera parecer al principio, puede impactar como en esta vía. Les conté de la nixtamalización y el cáncer. ¿Del maíz? ¿Sí, se acuerdan? ¿O no les conté a ustedes? No, no, pero cuando dicen nixtamalización se me viene a la mente lo del maíz. Exacto. Es que en un congreso de genómica ambiental, ya en la comida nos tocó sentarnos con un colombiano y nos contó, esto es anecdótico, ¿eh? No quiere decir que esto esté probado, Ujú. que en Colombia, salvo en una región en Colombia, ninguna otra región nixtamaliza el maíz. Y adivinen dónde es más común, ¿sí? El cáncer de colon. Donde se consume más maíz, ¿no? Que es en Donde se, México. donde se consume de manera nixtamalizada, ¿sí? Mm, ¿Sí? Yo, es solo anecdótico, no quiere decir que esa sea la base de que está más propenso el cáncer de colon en esa región. Y dirás, bueno, ok. entonces no hay que nixtamalizar el maíz, pero eso llevaría a otros problemas, porque es gracias a la nixtamalización que podemos adquirir los minerales del maíz y otros componentes, además del calcio de ese proceso, ¿no? Entonces, Ujú. no se compensaría, ¿no? Solo me llamó la atención ese comentario. Y es anecdótico, ¿sí?
no se ha probado a nivel científico. Ok. Y aquí tiene que ver mucho de inflamación y de la regulación de esta vía, ¿no? La no canónica, uno de sus equipos lo va a exponer, tiene que ver con alteraciones en el citoesqueleto. Y es clave también, se pierde, vean, las gónadas y los riñones, se pierde la señal y ya no se pueden diferenciar. Y tenemos la superfamilia TGF-beta. Está compuesta por, obviamente, TGF-beta, componentes de activina, proteínas morfogenéticas de huesos o BMPs, BG1 y otras proteínas, ¿no? TGF-beta significa, por si es en inglés, factor de crecimiento tumoral. Entonces, esta vía se aisló en tumores. Vean el por qué. Regula división celular o proliferación y regula formación de la matriz extracelular, lo que mantiene las células unidas, ¿verdad? Ujú. La proliferación puede llevar a la formación de tumores y alteraciones en la matriz puede llevar a ¿qué cosa? A metástasis. De ahí la Ujú. relevancia de esta vía en cáncer. Ok. Pero se encuentra en cáncer, pero también existe obviamente en desarrollo temprano. Es muy importante, como vamos a ver. Otro de los componentes de las familias es BMP. Y este regula división celular, apoptosis, migración y diferenciación. Es por decirlo así en inglés, proteína morfogenética de hueso, como el que regula las variaciones en los picos de los pinzones de Darwin. ¿Cómo son las patas de los patos? Con membranas. Exacto, ¿no? Interdigitales, ¿sí? Ujú. ¿Cómo son las patas de los pollos? Sin membrana. ¿Por qué? Por apoptosis. Los Exacto. pollos sí harían apoptosis en esa membrana. ¿Y qué vía regulará ese cambio? ¿Qué alteraciones en la expresión de BMP, presencia-ausencia por enhancers, regulará este cambio en pollos y en patos? Pues en pollos no estará regulada, porque es lo que genera apoptosis, ¿no? No, más bien está regulada en pollo. Bueno, más bien, en ambos están regulados pero de manera distinta, presencia-ausencia, para Ajá. inducir a través de otro componente apoptosis o no. ¿Sí? Igual, pensemos en las alas de los murciélagos, ¿no? Ujú. ¿Cómo están? También es regulado comparado a nuestros apéndices, ¿no? O a nuestros miembros, por regulaciones en esta vía. Entonces, tiene esa importancia. Y también regula muchos ejes. Otro es, ¿dónde tenemos el corazón? Del lado izquierdo. ¿Y los riñones? ¿Y el hígado? Del lado derecho. Todos tenemos el corazón del lado izquierdo. Sí. No. ¿No? El 1% de la Hay población. excepciones. Exacto. Lo tienen al revés, lo tienen del lado derecho y por ende cargan al hígado hacia el lado contrario. ¿En serio? ¿Sí? Ay, no sabía. Y bueno, hablando del 99% de la población, ¿por qué lo tenemos nosotros del lado izquierdo? Tal vez porque es un gen dominante. No sé. Por el acomodo de un componente o dos componentes de la vía TGF-beta, nodal y activina. Se van a acomodar de tal manera que si se cargan hacia un lado o hacia el otro, me mandan corazón a la izquierda o me mandan corazón a la derecha. ¿Sí? O sea, el Ujú. acomodo de esas proteínas que conforman, son parte de esta vía, regulan dónde tenemos el corazón. Bueno, regulan nuestro eje izquierda-derecha, punto, ¿no? ¿Sí? Otro componente es MAD, es la fusión de pequeño o small en inglés y de madness en Drosophila. Todas las mutantes en Drosophila, digo en C. elegans, son pequeñas, son más cortitos los small que los tipos silvestres. Y es muy importante esta vía también para regular la inmunidad innata en invertebrados. Y vean aquí, al igual que FGF, es una serie de activaciones para llevar a cabo la formación de este componente. Y pueden formar, el receptor pueden ser homodímeros o heterodímeros, mismo tipo o tipo distinto. Pero al final es lo importante y es gracias al ligando que se puede formar y tenemos toda esta superfamilia. Un equipo va a exponer a esta superfamilia. Va a ser a la suerte, ¿no?
Entonces teníamos proliferación, ¿cómo balanceamos? Si esto lleva más células, ¿qué me falta? Un mecanismo que las mate, ¿no? Exacto, una contraparte, y eso se llama apoptosis, que es distinto a necrosis, ¿verdad? Tiene que estar regulado, y puede ser por estímulos externos o por estímulos internos. Y es fundamental, ¿por qué? Porque mantiene una homeostasis. Sí, se dice de manera muy a la ligera que cada 7 años todos nosotros nos hemos renovado. Ujú. Así que si ustedes tienen alrededor de 21, bueno, mayoría de células nerviosas aparte, ¿no? Excepto hipocampo y bulbo olfativo. Si ustedes, ¿qué tendrán? ¿21 años? Ujú. Si eso es más, se mantiene como algo real, en 7 años, 3 veces se han renovado por completo, ¿no? Ujú. Casi por completo. ¿Qué afecta esto? Malformaciones, defectos en el desarrollo, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué pensamos, por ejemplo, en Parkinson o en Alzheimer? Que están afectadas zonas neuronales de la memoria y del sistema nervioso. Bueno, no. ¿Qué hemos perdido? Estamos perdiendo células, ¿no? Neuronas. Neuronas por una mala regulación, entre otras cosas, de la apoptosis. El extremo, ¿no? Ujú. Y cada neurona tiene su valía. Por ejemplo, ¿quién es su actriz o actor favorito? ¿Nadie? Ah, podría ¿Alguien dijo ser. algo? Bueno, ¿Denzel Washington? Ok. No, lo que manejan algunos neurobiólogos es que tienes tu tallo, tu neurona de Denzel Washington. ¿Sí? Obviamente no es que esté sola. Lo importante aquí son las conexiones, cómo está contextualizada tu neurona de Denzel Washington para integrar esa información. Pero si perdemos ese tipo de neuronas, perdemos recuerdos, ¿no? Y eso lleva a ese tipo de enfermedades. Es por una mala regulación, entre otras cosas, de apoptosis, ¿no? Su contraparte, tumores. Ahí cómo está la apoptosis. Inhibida, ¿sí? Tenemos ujú. mucha proliferación, aquí tenemos mucha pérdida. Tenemos aquí un desbalance en ambos extremos. Pero Pérdida de células, en el caso del sí, cáncer, la proliferación se ve aumentada. por supuesto. Por eso formas tumores, Ok. ¿sí? No, Y por o sea, eso es lo que la veíamos en combinación entre aumento de proliferación y descenso de apoptosis, o solo sí, es. no, tienes razón. La apoptosis se puede bloquear y ahorita les digo el mecanismo, Ok. ¿sí? La apoptosis no se descubrió en Selegans, se descubrió en ratones. Pero en Selegans tenemos un modelo genético. Entonces, la suma nos salía. Tenemos, al final nos quedamos con 959 células somáticas de Selegans, pero 131 se morían. Entonces, sumaban 2 más 2. Tenemos un modelo genético con ciclo de vida de 3 días. Vamos a generar mutantes donde esas 131 células no mueran. Y eso ayudó a entender el mecanismo molecular, que estaba conservado también, por supuesto, en mamíferos. Nosotros perdemos al día 10 a la 11 células. ¿Imaginan eso? Pero hay una fuerte regulación para también renovar esos componentes. Y generamos en el desarrollo 3 veces más de las neuronas con las que nos vamos a quedar. Mm. Pero aún así no estamos mal, ¿no? Con 100,000 millones estamos bien. Los componentes son proteasas, ¿no? Las famosas caspasas. Ahora vamos a hablar de ellas, ¿sí? Entonces tenemos los mismos componentes en Selegans, se encontraron, por ejemplo, aquí en linfocitos y en, creo que son neuronas en mamíferos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la caspasa, el gen de la caspasa 8 o el gen de la caspasa 9 en tumores se metilara? Ya no se podría, o sea, mm, ¿Para qué se le da a una persona que tiene cáncer quimioterapia?
¿Qué se espera que se induzca? La apoptosis. Apoptosis, ¿verdad? ¿Y qué pasa si los promotores de los genes que regulan esta apoptosis están metilados en el tumor? No sé. Metiladas es cuando está compactado, ¿no? Entonces no se, o sea, no, ¿cómo lo puedo decir? No, no se muestran, es que no encuentro otra palabra para No decir. se pueden transcribir, digamos, ¿no? Ajá, sí. Entonces, le estamos dando a esta persona quimio y resulta que sus promotores se metilaron para las caspasas. ¿Y la quimio es específica del tumor o no? No, es para todas las células, ¿no? Exacto. Entonces, simplemente estamos circulando este químico, ¿no? Ahora se está buscando maneras de desmetilar los promotores en el tumor. Sin embargo, está el otro problema, que es la especificidad, al igual que con la quimio. ¿Cómo O sea, desmetilas? en ese caso, ese es el por qué cuando en algunas personas cuando les practican quimioterapia no funciona. En el caso de que sí funcione es porque están acetiladas. No acetiladas. Aquí me fui únicamente a la parte de ADN, donde el promotor se puede metilar o desmetilar. Ok, Sí, sería una de las causas. Exacto, sí. va. Sí. Habrá que ver qué permite que se metile. Miren, ¿qué pasaría si bloqueamos apoptosis en el desarrollo? Vean la cantidad de neuronas que en el silvestre, ¿no? Vean su clave. Moraleja, no siempre, por supuesto, más es mejor, ¿no? Sí, Porque exacto. además también aquí la esencia es la conexión, ¿sí? ¿Qué tan interconectado está este sistema nervioso con respecto a este otro? Y ahora están las señales eustáquicas, son células que están adyacentes. Tenemos dos particulares, Notch y ofrinas. Vamos a hablar un poquito ahorita de Notch, que son muy importantes para diferenciar el sistema nervioso, ¿sí? Y tenemos un ligando y tenemos un receptor también, pero es membrana de esta célula con membrana de esta otra célula. Está pegado. Delta es el ligando, ¿sí? Aquí está la célula inductora. Notch es el receptor. Cuando hay delta, interacciona con Notch, altera la conformación de Notch y me expone el dominio citoplasmático a una proteasa. Me corta la proteasa Notch y eso permite que entre al núcleo y active la transcripción entre ellos, por ejemplo, para que se diferencie en neurona a través de un factor de transcripción que se llama neurogenina. Y eso arranca una cascada de diferenciación para formar neuronas en la placa neural. Y vean, está puesto, no está adyacente célula membrana con membrana. Aquí está ligando, aquí está el receptor, la inductora y la célula blanca. ¿Sí? Y también hay comunicación entre vías. Por ejemplo, cuando hablemos de la formación o mantenimiento de los parasegmentos en drosófila, tenemos Wnt, que activa a través de Frizzle, etcétera, y impacta en transcripción y me activa a Hedgehog, sale Hedgehog y me activa en la célula que tiene Wnt hasta generar más Wnt. Y así estamos manteniendo una comunicación para mantener también un estado diferenciado. Algo muy importante también, y cada vez se entiende más su relevancia, es la matriz extracelular, que mantiene estas células unidas y le da estabilidad. Es por donde van a viajar varios componentes. Y su función regula adhesión celular, migración y la formación de estructuras epiteliales. ¿Qué compone colágeno, proteoglicanos, glicoproteínas? ¿Qué más tenemos? Integrinas, que permiten... ¿Integrinas? Ah, ok. Que también estabilizan esta matriz, esta celular, y le puede dar bastante especificidad, ¿no? Okay. Este curso, les confieso, me están grabando, bueno, y me estoy grabando, se va a quedar corto en 2 puntos. El enfoque va a ser genético y bioquímico. Sin embargo, hay 2 componentes también que son muy importantes, la parte biomecánica y la parte bioeléctrica. Va a haber comunicación eléctrica entre células. Y es gracias a esos canales que son formados en vertebrados por esas proteínas que forman las uniones GAP
con exinas y en invertebrados se llaman inexinas, ¿sí? Y permiten la comunicación de iones, por ejemplo calcio, para mantener estados de homeostasis celular. Si se altera esto, ya no procede el desarrollo, por ejemplo. Las uniones GAP son muy importantes en el sistema nervioso, pero todas las células que nos conforman las contienen. Entonces, se ha pensado que hay una comunicación eléctrica que aún no alcanzamos a dimensionar y que mantiene la homeostasis para regular también, al igual que las proteínas y estas vías que acabamos de ver, regular migración, proliferación, diferenciación, incluso cáncer y regeneración. Se ha especulado que podría existir un código bioeléctrico. Si es el caso, aún estamos en pañales. Sin embargo, de que activan señales es un hecho, ¿no? Y a mí creo que sí me ha interesado bastante como para empezarlo a trabajar con un oligoqueto que yo tengo, ¿no? Para ver qué más se puede entender. Y otro que cada vez toma más fuerza es la parte biomecánica. Al final, a ver, toda esa interacción, incluso cómo se desplaza un morfogen por la matriz S celular, se queda corto desde la perspectiva genética, ¿verdad? Tenemos que entender también la parte biomecánica. Ver cómo se puede llevar a entender este proceso. Por ejemplo, aquí, justo aquí va a haber una invaginación. Todas esas contracciones y modificaciones del citoesqueleto para que estas células puedan formar esta contracción, que va a ser el blastoporo y luego el argenterón y finalmente el intestino. ¿Dónde estuvo la parte molecular ahí, no? Sí, claro, cómo se cambió el citoesqueleto, etcétera, pero tenemos que incorporar también esta información si queremos entender por completo el desarrollo. Igual para formar una epibolia, todo el arreglo de las células, ¿no? Hasta se puede contemplar, como contemplan aquí, la viscosidad. No es lo mismo estar cerca del vitelo a estar lo más alejado del vitelo en la región animal. Y todos los componentes, ¿no? Las contracciones, los fluidos, o los movimientos de cilios, ¿no? Me acomodo a la activina y nodal para regularme el eje izquierda-derecha. Son los cilios en estas células. ¿Sí? Sí. Y luego también mantenemos un estado diferenciado. ¿Cómo? El factor de transcripción se puede unir a su mismo enhancer y mantener el mismo patrón y la producción de este, ¿verdad? 2, estabilizar como, ahí sí, como tú mencionabas, Mara, dejando relajado una región de la cromatina para que el gen sea accesible y se pueda mantener un estado diferenciado. Porque una cosa es llegar al estado y otra cosa es mantenerlo. ¿Cómo mantenemos un estado diferenciado? Piensen la importancia de esto si lo enfocamos hacia cáncer. No queremos que se desdiferencie, ¿verdad? Queremos que se mantenga así. Entonces, eso también es muy importante. Otro, con lo que empecé, ¿no? La regulación autócrina. Y otro, que las mismas vecinas mantengan la diferenciación de las otras. Que algo que se pierde en cáncer, bueno, en tumores, es la comunicación. Ya no escucha a sus vecinas. Y eso lleva a esas modificaciones. Ahora sí, ¿cómo están el miércoles y el viernes de esta semana? Con muchas cosas que estudié. ¿Creen que en 2 días podrían exponer esos temas? O sea, ¿cuántos equipos son? Ay, no sé, la verdad. Quedamos que iban a ser de 4, ¿verdad? De 5, Ingrid, ¿De 5? máximo. Ok, ¿Cuántos tienes? deme un segundo. Somos como 5 o 6 equipos. Ok. Ojalá sean 6. Esa es la lista, la vamos a hacer como la vez pasada, ¿no? Entonces teníamos, ¿ya la pueden ver? Sí. Laura. ¿Sí está?
Sí, creo que sí está. Habló con usted al inicio de la clase, pero no sé si está aquí ahorita. ¿Quién está con Laura? Yo. Ok, entonces les toca FGF, ¿está bien? Está bien. Perfecto. Mara, Estoy con Ingrid, Lucy, les creo, toca Hedgehog, ¿sí? Y Sergio. y Sergio. Ok, les toca Hedgehog. Ay, sí. Vladimir, ¿estás con alguien de los anteriores o no? Sí está, ¿no? Lo- Creo que no. No, sí está. Lo tengo aquí. ¿Sí? Sí. ¿O quién está en ¿Quién el está equipo? con Vladimir? Yo estoy con Vladi. Ok, les toca Wind, ¿sí? Ok. ¿Son 5 equipos o 6? No me acuerdo. Bueno, les toca Wind canónica y no canónica, ¿está bien? Sí, está bien. Paola, Yo. No, no Sí. estoy con ninguno de los anteriores. excelente. Te tocaron Efrinas, ¿sí? Ok. Nicole, Yo estoy con Vladi, si no me equivoco. ok. Santiago, Yo no estoy en ninguno de los que mencionaron antes. perfecto. Dame un segundo. Sí, estás conmigo, FGF. Sí, pero estás hasta Sí. abajo. Ok, ¿Cuál es? entonces, FGF. Ok. Estás con Laura, pues, ¿sí? Ok, ok. Ah, sí. Karen, No, yo no estoy en ninguno de esos. ok. Entonces, les tocaría a ustedes TGF beta. ¿Sí? Sí, está bien. Fátima está. Me dijo que estaba teniendo problemas con su internet, pero está con nosotros ella. Perfecto, perfecto. Natalia. Perdón, Eva. Igual estoy con ella, profe. Ok. ¿Y es otro equipo, Natalia? Sí, Excelente. Entonces ¿cuántos son en total, Bueno, les toca a ustedes apoptosis, pero me gustaría que incluyeran también necrosis y anastasis. ok. Lisette, Creo que estoy en el equipo con FGF, profe. perfecto. Gracias. Sergio, Está con Sí. nosotras en Ajá. HH. ¿alguien más? O sea, ¿alguien falta de su equipo? ¿O ya fueron todos? Falta un equipo. Profe, Sí. es que a Estrada Rocha le puso tema, pero me parece que ella es con Vladimir. Ok. Entonces, ese tema era para Karen, ¿no? Sí, yo soy con Vladimir. Sí, perdón, cierto. ¿Vladimir ya está con Karen?
Es que No, sí, Vladimir esa es con parte. Itzel y Karen ya es otro equipo. Pero ya tienen tema ustedes, ¿verdad? Ya tiene. Entonces, TGF Beta sí puede ser para Karen. Sí, Ok. ¿Y apoptosis sí puede ser para Natalia? ¿Sí? ¿Ya alguien más falta que su equipo tenga tema? Sí, falta el equipo. Bueno, falta mi equipo. Sí. Ok, entonces Israel, te va a tocar Win no canónica. Y a ustedes les toca Win canónica. ¿Sí? Bueno, Y faltan unos temas. Son 7 equipos, me faltan 5 temas. ¿Importa si los asigno como están? Y luego empezarían los siguientes equipos a presentar algún tema faltante, ¿está bien? Sí, está bien. Por ejemplo, TGF beta es una superfamilia, ¿sí? Y apoptosis quiero que me expliquen también necrosis y anastasis. Voy a dejar esos 2 equipos fuera, ¿sí? Del segundo tema. Entonces, al equipo de Laura también le toca hipo. Y al equipo de Mara también le toca integrinas. ¿Sí? A de Vladimir también le tocan otros. ¿Sí? Al de Paola le toca también mTOR. Y al de Israel le tocan receptores nucleares también. ¿Creen qué tan viable ven cubrir los temas en un día? ¿O es una locura? Sí, se ve que son demasiadas cosas. Entonces, miércoles y viernes está bien. Sí. Sí, Voy a pedirles de favor que compartan sus presentaciones con sus compañeros. ok. Ok. Y el Ok. examen, Las podemos subir en el drive del correo y también por podríamos favor. Ingrid, mandarte acceso. ¿sí? Por favor. Entonces, el examen abarca hacia lo que vimos hoy. ¿Sí? Ok. Que va a ser enriquecido con las vías que van a ustedes a exponer pasado mañana y el viernes. Ok. Y por ejemplo, podemos hacer la ronda de exposiciones ¿De una vez? a los que les tocan dos, por ejemplo, que les toque una el miércoles y otra el... Por supuesto, mira, va a ser Mm. así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 del miércoles, ¿no? Hijo de Israel. Bueno, pueden ser 7 el miércoles y 5 el viernes. Pues yo digo Sí, que es... porque también, o sea, el examen sería El el miércoles. miércoles, entonces también podríamos exponer el lunes si le queda con su No, plan. preferiría que no, para ya empezar a ver fertilización de la unidad 2. Ah, ok. Bueno, pero igual me imagino que los temas no son tan largos, ¿no? No, Entonces, por favor, no. O sea, nada más que cubran lo más importante. ok, ok. ¿Sí? ¿Y podrían exponer todos en el equipo? Sí, Sí. Sí. ¿El tiempo de cuánto sería más o menos como para medirnos y no extendernos tanto? Sí, Como 10, 15 minutos, ¿no? sí, 10, 15.
y 5 para preguntas. Ok. ¿Ven? 10, máximo 15, por favor. ¿Sí? O ustedes eligen, ¿qué es mejor? ¿Que presente uno de sus compañeros o compañeras o presentar todos? Pues todos, bueno, a mí me gusta todos. Ah, me late. Ok. Excelente. Sí, claro. Y como verán, aún tenemos 8 minutos. Para su proyecto final, que presenten una sola persona de su equipo. Bueno. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Perfecto. ¿Alguien faltó de tema o sí quedó bien asignado? Creo que nadie. Bien. Pues entonces, esa parte ya quedó bien, ¿no? De la clase de hoy, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? No, todo bien. Todo bien. Sí, todo bien. Entonces, si quieren, terminamos aquí. Nada más me quedo con sus compañeros que tienen dudas por sus premios. Ok, vale. Ok, Ya que va. gracias. 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 Ay, Gracias, nos vemos. Bye. Buenos días, profe. Hola, Voy buenos a días. dejar de grabar. Por favor. Y ya pueden compartir. No sé quién quiere empezar. Ok, yo sí le quería preguntar, no sé qué le quiere que le puedo compartir. Primero, en la página del Clostal o mi secuencia que elegí. ¿Tú hiciste copy-paste de tu cluster usando el New Courier 8 o 9? Ujú, Porque ese te mantiene el patrón, ¿no? ujú. Si quieres, enséñame ese. Ok, entonces le comparto el Clostal. Y es que, bueno, entonces le digo, pues aquí está. Yo había elegido como esta parte del pentámero, pero algo que noté que era peculiar es que, por ejemplo, cuando las bases coinciden me marca asterisco y cuando no coinciden no me marca asterisco. Entonces me revolví toda y ya no supe qué, pero había escogido de esta secuencia hasta acá, hasta los Mira, 20. es que tengo un problema con la clase. En la clase, con lo que yo les presento, es al Ajá. revés a lo que hace el Clostal. Ajá. Les presento lo conservado o el pareo perfecto sin asterisco, siendo que el Clostal lo hace al revés. Lo conservado es con asterisco. Entonces, si quieres, puedes bajar, por favor. O sea, queremos una región con muchos asteriscos. Ok, entonces es que ahí el detalle fue lo que no ¿Sabes entendí ya después cómo. Entonces, permítame. Aquí hay un punto muy importante. Pongo se sale por completo de lo que andas buscando, ¿eh? Sí, y justo es lo que no sé si algo con mi clúster está mal, por eso no sé si pueda mejor enseñarle la página donde hice el clúster. Ok, entonces, a ver. Para lo que tú quieres diseñar, ¿qué pasaría si quitas pongo? Ok, y es que ahí va como la cuestión, creo que está acá. Ay, no. Es que, perdón, también estoy en la facultad y el internet está muy mal. Sí. Y, ay, ¿dónde quedó? Creo que era este. Bueno, ¿dónde quedó? Sí, sí, era este. Voy a tener que volver a cargarlo. Me llama la atención que sea tan divergente. Sí, y no sé por qué. Bueno, pero no voy a cargar. ¿Revisaste? ¿Es el mismo tipo de secuencia y todo? Ujú, es ¿Y es SRI1. mRNA? Ajá, mRNA. Es que ¿por qué te dio tan disímil a los demás, no? No lo sé, de hecho incluso aquí tengo las secuencias FASTA, aquí Sí. dice transcriptorial mRNA, también dice mRNA, oh no. Es por eso, ¿no? Sí. Este dice Sí. esto. Mira, es por eso, ¿eh? Ok. Acuérdate, el requisito era tener secuencias completas. Ok. Tienes que quitar a pongo. Tengo que quitar el pongo. Ok, Sí. entonces está Sí, bien. porque, o al menos que puedas bajar una secuencia completa. Entonces voy a checarlo, profe, porque algo que noté con otras es que decía esta parte de predicted. Sí, No sé eso si está bien. O sea, ¿eso está bien? no verificado, digamos, a nivel de proteína, pero que sea predicha, pero que sea completa. Ok, entonces Es importante.
Creo que cuando salí de mi casa y me vine hacia acá, se borró la información de ello. Entonces, si quiere, ahorita lo que vuelvo a hacer es sobre Clostal. Si alguien más tiene una duda, ahorita regreso conmigo. Ok, va. Ok, voy a detenerme. ¿Ya no sé? ¿Vladimir? Mm, Creo que no, ¿eh? No sé si al final se quedó conectado nada más.